Dios los bendiga. Una vez más estamos aquí a través de este medio, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de regresar para poder estar compartiendo con ustedes la palabra. Hoy en la tarde tenemos el estudio bíblico acerca del ser interior, lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Parte 1, y creo que este estudio nos va a ayudar mucho, ¿verdad?, para poder nosotros ubicarnos en el ambiente espiritual y saber que Dios nos puede usar, ¿verdad?, cuando estamos unidos a su presencia. He checado el sonido, todo está bien. Número 1, para comenzar, vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos concede, Señor, de estar nuevamente a través de este medio, Padre, para comunicarnos con las personas, Señor, que nos escuchan, con los hermanos de la iglesia, los amigos, pero contigo a través de la oración, Señor, para ponernos en tus manos, para pedir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos, Señor, juntos avanzar, Señor, creciendo en la palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude, que esta palabra llegue, Señor, a los corazones y pueda cumplir el propósito, Señor, tuyo. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que sane a los enfermos de cualquier enfermedad, Señor, reprendemos al enemigo. La pandemia, Señor, queremos que todos aquellos que han salido positivos sean recuperados con tu poder y que sigas fortaleciendo a las personas que con un buen corazón siguen trabajando para ayudar, Señor, a aquellos necesitados. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Dios mío. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente a través de este medio. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permitió, ¿verdad?, de poder ir a México. Estuvimos allá 5 días, podría decirse, y pudimos ver a nuestra familia, pudimos ver lo que sucede en México, por lo menos en el estado de Chihuahua o en la ciudad de Chihuahua, y oramos, ¿verdad?, por la ciudad, oramos por los hermanos, por los pastores. Y gracias a Dios, hoy estamos de regreso en casa y vamos a estar estudiando la palabra de Dios en un tema muy, muy importante. A veces nosotros no lo entendemos bien y por eso batallamos mucho a afirmarnos en las cosas de Dios. La palabra del Señor nos dice que somos un ser humano tripartito. 3 componentes forman nuestra humanidad. El que más vemos es el cuerpo, y luego tenemos también el alma y el espíritu. Somos hechos a la semejanza de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces vamos a estar estudiando acerca de este ser interior que necesita, ¿verdad?, de Dios para poder estar bien conformado, estar bien ordenado, tener las herramientas, la sabiduría y poder usar, ¿verdad?, día con día la palabra de nuestro Dios y saber cuáles áreas son atacadas para no desviarnos del camino correcto. Entonces, podemos comenzar con 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque Cristo viene pronto. Amén. Tenemos que tener nosotros esa seguridad de que Cristo está a las puertas, y por eso la palabra nos está exhortando a que todo nuestro ser sea santificado. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ustedes y yo, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad de presentarnos como una iglesia aprobada delante de Jesús, un cuerpo, ¿verdad?, santificado, sin mancha y sin arruga, en santidad. Por eso es importante darnos cuenta que el espíritu, el alma y el cuerpo debe ser irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible significa que no tengamos nosotros nada que nos pueda detener, ¿verdad?, a cuando el Señor nos llame, a cuando el Señor nos pueda llamar a cuentas. Yo no sé cuántos de ustedes sepan eso, que estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Tal vez sí, tal vez es muy común saber esto. Pero según la Biblia, en Génesis 1, 26 y 27, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da, ¿verdad?, nuevamente de estudiar la palabra. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces somos semejantes a Él
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y luego somos espíritu, alma y cuerpo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Primera de Pedro 1:2 dice, y según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Nosotros podemos observar que este ser tripartito fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios, y también, ¿verdad?, en la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como uno solo, así son ellos. De igual forma, nuestro ser, siendo uno solo, está formado por estos tres elementos. Otra vez lo repito, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y vamos a hablar un poco de cada uno de estos tres diferentes componentes, y vamos a empezar con el espíritu. El espíritu es donde se manejan las partes o lo sensible, lo espiritual del hombre. El espíritu es donde nos conectamos con Dios. Dice la palabra que formó del barro una imagen, una figura, y luego sopló de su espíritu y vino a ser un alma viviente, vino a ser un ser viviente, Adán. Después lo puso a dormir y de una de sus costillas formó a la mujer, a Eva. Pero el espíritu es la parte que se comunica con Dios, el espíritu tuyo, el espíritu mío, es donde mora el Espíritu Santo de Dios, o es donde Dios quiere hacer con nosotros comunión. Esta es la parte que tiene la conexión divina entre Dios y el hombre para poder cumplir su palabra, para poder compartirla con otros, y donde salen los dones, las sanidades, milagros, profecía, etcétera, todas las cosas que Dios le da a un hombre espiritual para operar. Esto se realiza a través de nosotros. Si no hay una comunicación con Dios, simplemente vivimos espiritualmente muertos, dejándonos llevar por la corriente de este mundo que cada día se irá imponiendo sobre nosotros peor y peor. Y no nos alimentamos de la palabra de Dios, sino que nos alimentamos de las cosas del mundo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cada vez que nos alimentamos, nosotros podemos guiar al Espíritu que está dentro de nosotros a buscar el nombre de Dios. Entonces, hermanos, quiero con este estudio que Dios nos ayude a darnos cuenta que hay personas que viven en la carne, hay personas que viven en el espíritu, y hay personas que son naturales, que no viven en ninguno de los dos ámbitos. Pero en Lucas 12:12 nos dice la palabra, porque el Espíritu Santo os enseña en la misma hora lo que debemos de decir. Así es, el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros una palabra para cuando tengamos que hablar o tengamos que comunicarlo, ¿verdad?, a alguien más. Hechos 8:17 nos dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso viene del Espíritu que está en nosotros, no del cuerpo ni del alma, viene del Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu de Dios que quiere morar en nosotros y que el Espíritu del hombre tiene que dejarle a Él. 1 Corintios 6:19 dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Aquí habla la palabra que este cuerpo que nosotros tenemos es solamente el templo del Espíritu Santo. ¿Qué espíritu tenemos cuando aún no hemos aceptado a Cristo? Tenemos el espíritu humano, el natural, el corrupto, el que ha sido dañado por el pecado, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando Dios nos crió, nos hizo del barro y formó el cuerpo y sopló de su aliento y nos dio la vida. Y también formó el alma, y el soplo que nos dio es el espíritu. Y en ese momento el hombre, el ser humano, era guiado por Dios, pero cuando hubo pecado hubo una separación. Y por eso Jesucristo tuvo que venir a traer las buenas nuevas de salvación para volvernos a unir a Dios, para restaurar nuestra condición de perdición, para salvarnos. Cuando recibimos a Cristo, entonces eso se restaura en nuestra vida y podemos recibir su Espíritu Santo para ser guiados por Él. Entonces es muy difícil que alguien que no se haya arrepentido de sus pecados tenga el Espíritu Santo. Es muy difícil, porque eso es la condición que Dios pone para que tengamos nosotros el Espíritu Santo en nuestra vida. Para que entendáis más sobre este tema, podemos leer otro estudio que estamos hablando en la escuela dominical de los dones del Espíritu, y empezamos con el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es algo muy importante. Pero vamos a ubicarnos: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu
Es el que está haciendo la oración en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová. El que está hablando es el Espíritu. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros somos guiados por Él, entonces es diferente nuestra forma de vivir. No nos guía ni nos gobierna la carne, no nos gobiernan los deseos de la carne, no nos gobiernan las pasiones de la carne. En Gálatas 5:19 dice que las obras de la carne son celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras y todo lo que sea semejante a eso son cosas de la carne. El chisme, la mentira, la lujuria, todo lo que es pecado, si nos gobierna, nos va a llevar al infierno. Pero también en Gálatas 5:21 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, templanza, mansedumbre. Y todas esas cosas, si nos gobiernan a nosotros, nos van a llevar al reino de Dios, a la vida eterna. Por eso es muy importante que conozcamos qué es lo que gobierna nuestro ser. El cuerpo es vanidoso, el cuerpo siempre quiere andar bien vestido, quiere traer las mejores garritas, que cuesten, ¿verdad? Que se vea. Eso es vanidad. El cuerpo, si nos guía, nos va a llevar al infierno. El alma también, si nos guía en las obras de la carne, en la vanidad de la vida, si nos guía a las cosas que el alma quiere, pues siempre va a estar buscando el placer, siempre va a estar buscando el reconocimiento. Pero si el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre, es guiado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a ser humilde, el Espíritu Santo va a querer que Dios sea el que sea reflejado en nosotros, que sea la palabra de Dios la que fluya de nosotros. Y por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Número 1, la comunión. La comunión de mi espíritu, la comunión de tu espíritu con el Espíritu de Dios es algo muy importante que tenemos que aprender. La comunión es el tiempo que tenemos a solas para orar, o sea, hablar íntimamente con Dios de manera voluntaria, no a fuerzas, nadie te obliga, nadie te forza, honesta y sincera, donde le expresamos nuestro agradecimiento, donde adoramos, donde le enaltecemos, le exaltamos y pedimos por nuestras necesidades, etc. Es donde Dios nos revela su propósito en cada uno, ¿verdad?, de sus planes para nosotros. Y también escucha nuestras palabras, nuestras oraciones dirigidas a Él en el Espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es para nosotros como un número directo, ¿verdad?, para hablar con Dios. Dios nunca está ocupado, Él siempre está dispuesto a escucharte, a recibir tu llamada. A Él le interesa mucho hablar contigo, hablar conmigo, porque Él quiere morar en ti, porque Él quiere dirigir tu vida. En nuestra comunión con Dios ocurren cosas maravillosas y lo más importante que sucede es cuando sentimos el amor de Dios en nuestra vida, cuando sentimos la llenura de su Santo Espíritu, cuando sentimos la revelación de su palabra, cuando tenemos fe, cuando hay esperanza, cuando tenemos fortaleza. Nos dirige a lugares correctos y nos consuela, nos disciplina y nos instruye, pero para eso es la comunión con el Espíritu Santo. Espero que cada uno de ustedes que están viendo el estudio esta tarde puedan tomar notas y darse cuenta que si nos controla el cuerpo o si nos controla el alma, estamos muy lejos de Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que guíe nuestro ser, el que nos ayude a estar irreprensible, dice la palabra, para la venida de Jesucristo. En Salmo 25:14 dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de nuestro Dios con aquellos que le tienen amor, respeto, esa es la palabra temer. Y a ellos hará conocer su pacto, a ellos les va a revelar sus planes, sus propósitos. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo es lo que estamos hablando, la comunión, la relación entre Dios y tú, la relación entre tu ser, lo íntimo de tu ser, con lo íntimo de Dios. El Espíritu Santo lo hace posible, pero a veces lo descuidamos, no tenemos tiempo de orar, no tenemos tiempo de estudiar la palabra, no tenemos tiempo de pasar tiempo con Dios, y entonces nuestro ser es gobernado por la carne o es gobernado por el cuerpo. Entonces tenemos que tener una disciplina, tenemos que buscar en oración a Dios, tenemos que pedirle a Dios discernimiento de cómo nosotros podemos gobernar este cuerpo, esta alma, este espíritu, este ser tripartito que Dios nos ha dado, que es el ser humano. Amén. Hay muchas personas que son volubles, dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque a veces sí tiene ganas de orar, a veces sí tiene ganas de ir a la iglesia,
Pero en el Espíritu no es cuestión de ganas, es cuestión de compromiso, es cuestión de promesas, es cuestión de pactos, es cuestión de fidelidad, es cuestión de comunión. Deuteronomio también puede apuntarlo ahí, 2:30, Romanos 1:9 y Juan 4:24. Dios bendiga, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que están aquí escuchando la palabra. Vamos a ver el punto número 2. Número 1 vimos la comunión. Número 2 vamos a ver la conciencia. La conciencia es donde se reflexiona o reflexionamos nosotros sobre lo que hacemos, sobre los actos. Si estuvo bien o si estuvo mal. Es ahí donde analizamos todo lo que hacemos para mejorar cada día como seres humanos y seres espirituales para alcanzar la meta y ser cada día más como Cristo. Esta es una naturaleza espiritual y menos como nuestra naturaleza carnal. La conciencia es donde nosotros vamos a analizar que lo que hicimos a lo mejor no estuvo bien o sí estuvo bien. Y usted empieza a reflexionar y hace cambios y lo empieza a perfeccionar su forma de hablar, su conducta, su forma de pensar. Y eso es bueno porque nos acerca a la naturaleza espiritual de Cristo. Pero con la conciencia a veces discernimos entre lo bueno y lo malo y qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y dependiendo de la forma en cómo nuestra ética fue formada o nuestra moral, así es como nos conectamos o actuamos en el mundo. De cualquier manera tenemos que actuar por la palabra del Señor, por las promesas del Señor, para que seamos guiados en lo incorruptible. Porque este mundo es corrompido, nosotros tenemos que ser diferentes, debemos de evitar ser engañados, debemos de permitir que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Yo no entiendo, a ver, usted ayúdeme, comente si quiere, las personas que van un día bien contentas a la iglesia y dejan de ir un mes, 2 meses porque ya no quieren. Eso no es estabilidad, eso no le agrada a Dios. Personas que se comprometen a hacer algo y luego nomás con la mano en la cintura dicen, no, siempre no lo voy a hacer. La palabra de Dios nos dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si tú no tienes a un espíritu sólido es porque necesitas comunión con Dios, necesitas arrepentirte a Dios para que el Señor te dé su espíritu. Y luego con ese espíritu ir metiendo en orden el alma y metiendo en orden el cuerpo y que nuestro ser, que todo nuestro ser sea espiritual, que podamos agradar a nuestro Dios. Con la conciencia, ¿verdad? A veces nos podemos confundir, pero no con la palabra. Romanos 8:16 dice, ¿verdad? Os digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Eso es diferente porque el que está gobernado por el Espíritu Santo, también la conciencia está gobernada por el Espíritu Santo. El Salmo 34:18 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Son cosas que tú y yo tenemos que procurar tener en nuestra vida. Un corazón limpio y tener un espíritu recto, siempre renovado dentro de nosotros. Hermano, es algo muy importante para que nuestra vida pueda reflejar la vida de Jesucristo, para que nuestra vida pueda reflejar que realmente hay un cambio que no podemos hacer nosotros. El único que lo puede hacer es Dios. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu. Entonces ustedes y yo, hermanos, tenemos la responsabilidad de conectarnos a través de la comunión y también que la conciencia esté limpia a través de un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. También puede apuntar Proverbios 14, 12 al 16, 1 Corintios 5, 3 y Salmos 16, 17. Amén. El punto número 3 que vamos a estar viendo hoy es la primera parte del estudio y hay varias cosas que tenemos que hablar, pero vamos a ir con calma. Ya vimos la comunión, la conciencia, ahora vamos a ver la intuición. Amén. Es donde podemos percibir de forma instantánea una situación o idea de manera clara. Es la capacidad de entender las cosas de manera inmediata. En nuestro lenguaje coloquial le llamamos, déjeme checar aquí, no va a ser que vaya a leer otra parte que no es. Sí, le llamamos presentimiento. Por ejemplo, cuando vamos por algún lugar de manera regular, como siempre lo hacemos, pero algo en tu interior te dice, mejor no te vayas por ahí. Eso es un presentimiento, ¿verdad? Que a veces te indica tu ser, la capacidad que Dios te ha dado de discernir o de intuir, que es el punto que estamos viendo, de que hagas algo diferente. El Espíritu Santo te está previniendo de alguna situación. Es algo sobrenatural que no tiene explicación ni lógica.
Es el Espíritu de Dios cuidándote, advirtiéndote y guiándote. Eso es verdad, hermano. A mí me ha pasado algunas veces. eh, Siempre me iba por un lugar al trabajo y de repente sentía en mi corazón, no te vayas por ahí, y yo sabía que Dios estaba obrando algo. No sé si a usted le haya pasado lo mismo. Lucas 24, 29, 32 dice, mas a ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Mas ellos le obligaron a Jesús y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio, perdón. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y ahí ellos estaban discerniendo o intuyendo que era alguien especial que estaba hablando con ellos. Claro, no se dieron cuenta, pero era Jesús. Entonces Mateo 9, 19, 21 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. La semana que viene continuaremos, amén, hermanos, estudiando este proceso de la intuición. Seguiremos estudiando del alma, el cuerpo, el espíritu. Es muy importante. Yo sí le pregunto a usted ahorita, ¿quién gobierna su ser? ¿Qué me contestaría? ¿El alma, el cuerpo o el Espíritu Santo de Dios? Eso es muy importante. Ese es el tema de este estudio, tratar de crecer, tratar de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, y para eso tenemos que ver, hermano, lo que Dios está trayendo a nuestra vida. Entonces vamos a seguir estudiando, hermanos, lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu, porque tenemos nosotros que entender nuestro ser interior. Tenemos que darnos cuenta de lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo Dios nos formó a nosotros. Y si lo entendemos, vamos a poder nosotros a crecer, vamos a poder nosotros cambiar algunas cosas, vamos a poder mejorar nuestra alma, vamos a poder mejorar nuestro espíritu y entender nuestro cuerpo. Fíjese que tremendamente nosotros no sabemos ni cuántas partes tenemos en nuestro cuerpo. A lo mejor algunos que están estudiando medicina, biología, tal vez se den cuenta, ¿verdad?, de las partes, cuántos huesos tiene nuestro cuerpo, cómo funciona el hígado, cómo funciona el páncreas, cómo funciona el corazón, cuántas células se mueren al día, cuántas se vuelven a rejuvenecer cada día. No entendemos muchas de esas cosas del cuerpo, pero ahí está el cuerpo día tras día, año tras año, funcionando. Dios lo guarda, gracias a Dios por ello. Pero es muy importante, hermano, que podamos entenderlo, es muy importante que podamos nosotros discernir lo que Dios tiene para nosotros. Esto está muy interesante, le estoy dando nada más la introducción, luego vamos a ver dónde se sientan las emociones, cuando usted se enoja, quién toma la decisión para hacer el mal o el bien, quién guarda los recuerdos, los malos pensamientos, las heridas. Todo eso nos va a ayudar el Señor para que sanemos, nos va a ayudar para que crezcamos. Bendito sea Dios, aleluya. Voy para México y se me olvida el español, llego acá y también el inglés, aleluya, que por si no lo hablo. Oren por mí para que podamos articular bien las palabras, amén. Pero Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El propósito de este estudio es conocer nuestro ser interior, cuerpo, alma y espíritu. Y en esta parte 1 solamente pusimos las bases. Pero mañana, si Dios nos presta vida y podemos estar en este medio, vamos a ver la parte 2, donde ya vemos cómo interactúa nuestro interior, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, cómo tomamos decisiones, porque Jesús decía que el hombre del corazón saca buenos o malos pensamientos, amén. Esto nos va a ayudar para poder madurar, para poder tomar decisiones más correctas en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por estar conmigo esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, nos respalde. De hecho, hoy a las 9 de la noche hay oración, apóyenos. Gracias a nuestra hermana Isa que nos está apoyando, nuestro hermano Mauricio. Dios les bendiga, a nuestra hermana María Luisa que estuvo predicando también el jueves y el viernes. Pero vamos a seguir creyéndole a Dios, confiando en sus promesas. Vienen cosas especiales para aquellos hombres y mujeres espirituales, aquellos que trabajan en ordenar su alma, su cuerpo, su espíritu, en conectarse con Dios. Lo repetimos, la comunión. ¿Qué más dijimos?
la conciencia y la intuición. 3 cosas que vimos hoy. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta hora queremos interceder, Señor, los unos por los otros. Queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte por los misioneros, por nuestra hermana Liz, que ya está en Austria de nuevo. Bendícele. Llegó, Señor, a los bautizos que había en la iglesia. Gracias por eso. Bendice a su esposo, el grupo misionero que está ganando almas en Austria, en los campos de concentración de la inmigración, de aquellos que no son nacionales de Austria. Los refugiados es la palabra correcta, Señor. Te pedimos que tú les ayudes, que tú los salves, que tú los bendigas. Oramos por todos los países que tienen esta situación, Señor, de migración. Salva, Señor, esas almas, Señor. Te pedimos que quites toda enfermedad, te pedimos que pares la pandemia, te pedimos que recuperes a los que están positivos, Señor. Sabemos que tú tienes poder. Y bendice a cada familia, Señor, con el alimento que sobreabunde, con la bendición. Gracias, Padre, por este tiempo de gozo, de alegría. Danos, Señor, victoria cada día. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Entonces, mis hermanos, gracias por conectarse. Dios los bendiga, que puedan ver al final del estudio, repasarlo. Y hagan comentarios, mañana vamos a estar hablando de esto. Prepara sus comentarios desde hoy. Y espero que esta palabra sea de bendición. Soy el pastor Luis Castañeda, que Dios les bendiga.